Y ahí vamos. Bien, en primer lugar quisiera agradecer especialmente la presencia de los invitados de esta sesión. Entonces tenemos aquí con nosotros Elise Aves, oficial de Coherencia Regional del Secretariado Global del Pacto; Emanuel Ayala, coordinador técnico de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, la RAMCC; Carolina Mesa, asesora de proyectos del ICLEI Colombia; Dulce Jiménez Espinosa, la coordinadora de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén en Costa Rica. Sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por su disponibilidad. Y como de costumbre, haciendo un breve recordatorio, en la última sesión tratamos de la cuestión del involucramiento de las partes interesadas y estructuras de gobernanza para la acción climática efectiva. Hoy tendremos una sesión con presentaciones muy técnicas sobre cómo compilar un inventario de gases de efecto invernadero compatible al pacto. Por lo tanto, serán discutidos aspectos principales tales como los requisitos específicos del marco común de reporte para este ítem, la identificación de las fuentes de gases de efecto invernadero, la recompilación de datos de actividades, así como sus factores y cálculos de emisiones. Serán presentadas también herramientas y recursos útiles para la compilación del inventario. Y para finalizar las presentaciones tendremos la experiencia de la Municipalidad Costarriqueña de Belén. Sin más demora y para empezar esta sesión muy clave en el pacto, gustaría de llamar entonces Elise Aves para tratar del primer punto de hoy. Elise, por favor. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, me imagino que sí. Ok. Elise, creo que tiene que anular el silencio del micrófono. ¿Se me oye ahora? ¿Hola? Ah, porque parece ser que sí me escuchan. Fabio, no sé si tú me escuchas, pero por lo que veo en el chat parece que sí se me escucha. Mi asistente ha confirmado que el audio está bueno. Gracias, Elise. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Fabio, por la invitación al webinario de hoy. Como Fabio indicó, me llamo Elise, ¿sabes? Y trabajo aquí en la Secretaría del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y por la Energía, aquí en la sede de la Secretaría en Bruselas, Bélgica. Y bueno, es la segunda vez que participo en estos webinarios y siempre es un agrado poder intercambiar con los diferentes participantes en la región. Entonces, para empezar este webinario y simplemente para darles una breve introducción, recordando también algunos de los contenidos de los que hablamos en webinarios anteriores, en particular cuando mi compañera Shannon McDaniel dio un poco la introducción a los requisitos del marco común de reporte. Hoy, a manera de introducción y recordatorio, pues la idea de esta presentación es compartir con ustedes cuáles son los requisitos específicos de los inventarios de gases de efecto invernadero. Y las presentaciones de los demás ponentes luego entrarán más a digamos, el proceso para compilar esos inventarios. Entonces, simplemente a modo también de recordatorio, el marco común de reporte es este marco que ha sido establecido por el Pacto Global de Alcaldes para todos los municipios que se hayan unido al pacto al día de hoy en todas las regiones del mundo, no solo en América Latina. Lo llamamos siempre CRF por sus siglas de Common Reporting Framework en inglés. Y efectivamente este marco lo que viene a hacer es a definir los requisitos para cada uno de los bloques principales, como el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, la evaluación de riesgos y vulnerabilidades, el establecimiento de metas,
el contenido de los planes de acción climática y el proceso de monitoreo y reporte. Entonces viene a ser un poco la guía que marca cuáles son los requisitos con los que los municipios tienen que cumplir y de manera que pueda servir para, digamos, que cada uno de los municipios a la hora de preparar cada uno de estos pasos pues pueda asegurarse y tener como una lista de control de los requisitos que se tienen que cubrir. Es importante saber que hay 3 tipos de requerimientos dentro del marco común, que se dividen entre obligatorios, recomendados y opcionales. Y hoy entraremos a un poco más en detalle en cuáles son justamente estas 3 categorías de requerimientos aplicados al inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un elemento importante, sobre todo para los inventarios, y es lo que llamamos aquí las claves de notación. Y entonces, como pueden ver en los documentos que se han hecho disponibles y que ya están disponibles en español y en portugués, acerca del marco común de reporte, básicamente para hacer frente a los problemas de disponibilidad de datos y también asegurar cuanta más flexibilidad, porque sabemos que los municipios se enfrentan a muchas dificultades a la hora de poder compilar un inventario. Se han definido una serie y precisamente 4 claves de notación que vienen a, digamos, introducir un elemento de flexibilidad en caso que una actividad o un proceso no ocurra en un municipio o en caso de que un elemento de los datos, una serie de datos ya estén presentados en otra categoría del inventario, o en caso de que haya datos que existan pero ni se hayan calculado o estimado y que por lo tanto no se tenga ningún valor para reportar al respecto. Y finalmente, en los casos en los que la información que se requiere es de carácter confidencial, por ejemplo, en un país en particular, o no accesible al público. Por lo tanto, se han definido también unas reglas de uso para estas claves de notación y cada una de estas claves se puede utilizar con algunas condiciones, por decir, en cada uno de los diferentes secciones del inventario que tienen que compilar los municipios para poder ser, digamos, que se reconozca esa etapa en el marco del Pacto Global de Alcaldes. Aquí justamente aprovecho para decirles que muy próximamente, porque se ha desarrollado una guía un poco que explica un poco de manera más operativa, por decirlo así, este marco común de reporte y cómo se tiene que interpretar la implementación de este marco común de reporte, y esta guía ya está disponible en inglés. Hemos finalizado hace poco las traducciones al español y al portugués y estamos ahora revisando la calidad de las traducciones para poder procurar que esta guía esté disponible cuanto antes para todos los municipios, y estará disponible tanto en la página web del Pacto Global como en la página del Pacto Global para América Latina. 3 elementos importantes para el inventario de emisiones de GEI es que el primer, digamos, inventario, a nivel de plazos, el primer inventario se tiene que reportar a más tardar 2 años después de haberse formalmente sumado, unido al Pacto Global de Alcaldes. Hay algunos municipios que lo presentan directamente a la hora de sumarse al pacto, pero en los casos en los que los municipios que se sumen todavía no hayan realizado ningún tipo de inventario, sus inventarios estén ya digamos fuera de fecha, pues tienen un plazo de 2 años a partir del momento que se han unido para presentarlo. Es importante saber que el marco común de reporte y por lo tanto los criterios que se aplican al inventario de emisiones de gases se ha basado y ha tenido en cuenta todos los estándares existentes a nivel internacional, tales como, aquí tengo un error, el GPC, y así como las recomendaciones del informe del IPCC acerca justamente de los inventarios. Y por lo tanto se apoya en las prácticas internacionales y nacionales que existen ya. Otra cosa que para mí es muy importante recalcar y que se aplica a todos los requisitos del marco común, no solo los del inventario, es el hecho que el marco común, como les dije, plantea una lista de requisitos y no se debe considerar como una metodología. Por lo tanto, el Pacto Global de Alcaldes no viene a definir cómo se tiene que elaborar
el inventario, sino que viene a definir qué tiene que contener ese inventario en sus 3 categorías de requisitos obligatorios, recomendados y la tercera categoría, que son más como que un poco menos obligatorios, por decirlo así. Entonces, es importante para nosotros recalcarlo. ¿Por qué? Porque obviamente metodologías para llevar a cabo inventarios existen muchísimas. En algunos países ya han sido prácticas de hace muchísimos años. En algunos contextos incluso hay una metodología de inventarios que viene definida ya por una serie de leyes a nivel nacional o a nivel estatal o a nivel regional. Y por lo tanto nosotros no queremos entrar, digamos, a definir una metodología por encima de todas las demás, sino más bien que la metodología se adapte al contexto en el que se desenvuelve cada uno de los municipios, en que tenga en cuenta también el trabajo que ya han llevado a cabo los municipios anteriormente al sumarse al pacto. Y por lo tanto, vuelvo a repetir que el marco común de reporte viene a plantear como una lista de control a la hora de verificar y a la hora de planificar cómo hacer este inventario, se tenga siempre en mente qué es lo que tiene que contener, y por lo tanto se sea un poco la guía para verificar a cada vez que los pasos que se den vayan en el sentido correcto. El inventario de emisiones de GEI está obviamente muy enmarcado en el pilar de mitigación. A nivel, porque ya como muchos sabrán, el Pacto Global de Alcaldes tiene, digamos, estos 3 pilares de mitigación, adaptación y acceso a la energía. Y por lo tanto, este inventario de emisiones de GI es uno de los primeros pasos a dar, digamos, en este pilar de mitigación. Y como ya se ha también presentado en otro webinario, en el marco del compromiso para reflejar justamente todos los avances que están llevando a cabo los municipios que se suman al pacto, tenemos un sistema como que de medallas, ¿no? De reconocimiento que se pueden visibilizar en la página, la sección que cada municipio que se ha sumado al pacto tiene en la página web. Entonces, el pequeño dibujo que ven aquí a la izquierda en el barco azul es justamente la medalla, digamos, que se otorga a los municipios que han no solamente finalizado, pero reportado a través de una de las plataformas de reporte su inventario de emisiones de GEI, y siempre y cuando este inventario cumpla con los requerimientos obligatorios, ¿no? Y estos requerimientos obligatorios son los que les he resumido aquí en esta lámina. Se dividen justamente por los diferentes sectores, digamos, que están definidos y que estructuran el inventario. Para evitar alargarme mucho, no voy a pasarlos todos en detalle, pero hay una serie de requisitos obligatorios a nivel de cómo reportar el inventario a nivel de energía estacionaria, de transporte, de residuos, de generación de energía, así como los datos de actividad y los factores de emisión. Entonces, cuando hablamos de requerimientos obligatorios, y esto en nuestras guías y en todas las publicaciones que tenemos, nos referimos a ello como los municipios deben, y realmente es como que el mínimo aceptable, digamos, a nivel global para cumplir con los requisitos. Tenemos luego una serie de requerimientos que se llaman los recomendados. Esos ya son como adicionales en función de, pues también un poco el contexto que se lleve, que se tenga en los municipios, y también del trabajo previo que se haya hecho con inventarios en alguno de los municipios. Y por lo tanto es una manera de ir un poco más allá. Entonces verán que, por ejemplo, a nivel de las fuentes de emisión, pues se recomienda, aunque no sea obligatorio, incluir también sectores como procesos industriales y uso de productos, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, cuando estos, por ejemplo, sean significativos en un municipio en particular. Lo mismo que, por ejemplo, a nivel de la energía estacionaria, se va a hacer hincapié en que cuando hay un régimen regional o nacional de comercio de derechos de emisión, pues que se indiquen las emisiones de GEI que vienen ligadas a este régimen. A nivel de transporte, por ejemplo, se recomienda
que en cuanto al reporte sobre los viajes por carretera o ferrocarril, pues se distinga, se desglose por tipo de flota, como flotas municipales, de transporte público, privado, comercial. Obviamente siempre y cuando se tenga acceso a esa información. Lo mismo para la generación de energía, pues aquí la idea justamente es igual recalcar cuando hay un régimen regional o nacional de comercio de derechos de emisión, o también poder dar datos de actividad de generación distribuida a nivel local de energías renovables en los casos de los municipios que estén ya con sistema, digamos, en los que se incluyen energías renovables. Y finalmente, para los datos de actividad y factores de emisión, pues se recomienda, digamos, estos factores de emisión basados en actividades, así como emisiones de CO2 por cada GI individual. Entonces, vuelvo a repetir, estos son recomendados y no obligatorios y se deben adaptar un poco a cada contexto y al historial, digamos, de los municipios en este ejercicio. Finalmente están los requerimientos que llamamos opcionales, que aquí, digamos, van a un nivel un poco más preciso y una vez más refiriéndose a contextos más específicos que no se aplican a todos los municipios y por lo tanto estamos hablando que a nivel de las fuentes de emisión pues se puedan incluir donde sea relevante las actividades de fases anteriores del proceso, como por ejemplo la extracción de minerales, en las zonas, por ejemplo, en las que se llevan a cabo este tipo de actividades. A nivel de transporte, incluir también el componente intrafronterizo de navegación y aviación para zonas puertiarias o zonas que tengan aeropuertos. Así como en cuanto a los datos de actividad y factores de emisión, pues permitir el uso de factores de emisión basados en el análisis de ciclo de vida. Entonces, este es el resumen de los requisitos de este inventario. El inventario es para nosotros el primer paso, digamos, que se tiene que dar para poder facilitar luego una toma de decisiones basada en hechos y en datos, digamos, fiables. Y por lo tanto, para nosotros es un paso bastante importante para poder identificar prioridades de actuación, focos o sectores prioritarios en un municipio en particular o en un grupo de municipios y poder así luego poder determinar una meta y las acciones del plan climático en base justamente a estas evidencias, ¿no? De manera que se vaya un poco más allá de las intuiciones, digamos, que uno pueda tener y tener una base un poco más científica. Para más información, pues obviamente los próximos y incluso los webinarios anteriores les permiten entender justamente cuál es la lógica general del marco común de reporte, además de este sistema de medallas o badges que hemos estado presentando anteriormente. Obviamente, como hoy veremos ahora en las presentaciones siguientes, las diferentes organizaciones y socios, digamos, del pacto en América Latina, como la RAMSES, como ICLEI, llevan trabajando muchísimos años en el ámbito de los inventarios y van a compartir ahora con nosotros, pero pueden seguir brindando apoyo en metodologías de trabajo para desarrollar estos inventarios. Y finalmente, como les comentaba, el marco común de reporte, el documento del marco común de reporte está disponible tanto en la web del Pacto para América Latina como en la web del Pacto Global, en sus versiones en español. Y la guía de uso está pendiente de finalizar la revisión y estará disponible dentro de muy poco. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elise. Y ahora para hablar un poco de la identificación de los gases, de las fuentes de los gases de efecto invernadero, paso la palabra para Emanuel Ayala, de la RAMSES. Hola, buen día. Yo estaba teniendo problemas con el audio, espero que me puedan escuchar. Sí, se escucha perfecto. Bien, bueno, buen día a todos y gracias por la invitación. La idea de estos minutos es comentar el trabajo que veníamos haciendo desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y particularmente comentarles el tema que nos convoca, que es la identificación de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en las ciudades
cuáles son un poco los criterios que deberíamos tener en cuenta para para considerar todas aquellas que son relevantes. Para quien no conoce la red argentina, son hoy en día 196 municipios que están trabajando coordinadamente en sus inventarios y en sus planes de acción climática para mitigar los gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. La red a nivel nacional es coordinadora nacional del Pacto de Alcaldes. 100 municipios, 103 ya han firmado su compromiso, 75 han finalizado su inventario y hay otros 25 en proceso. Y 8 ya han trabajado en sus planes de acción climática y estamos avanzando con otros 20 para este año. Lo que voy a comentar ahora no va a escapar al marco que dio el IS, que nos estamos basando siempre en el GPC, en el Protocolo Global para Ciudades, que es el más utilizado. Así que lo que comento va a estar todo más desarrollado en este documento y en el marco común de reporte que también ya comentó el IS. Así que yendo a lo importante de esta sesión, comentar, si bien ya lo comentó el IS también, hay 5 grandes sectores en que se consideran los inventarios de gases de efecto invernadero. Lo que es energía estacionaria y transporte. Esto a nivel nacional en los países suele estar agregado en un solo sector, considerado como energía en términos generales, pero para las ciudades es importante que estos dos sectores estén discriminados para tomar mejores decisiones en cada uno de ellos. Básicamente acá incluimos todo lo que es combustibles fósiles y electricidad utilizada en distintos edificios, en el caso de energía, y transporte, incluye, como ya habrán visto, varios medios de transporte, siendo el más relevante casi siempre el transporte carretero, ¿no? Lo que va por ruta, en sus diferentes formas. El tema de residuos, todo lo que tiene que ver con tratamiento de residuos sólidos y efluentes también se incluye aquí. Procesos industriales, donde involucra la transformación de materia prima a producto final. Las emisiones asociadas a esas transformaciones físico-químicas que ocurren en ciertas industrias son muy puntuales. Y el último sector, muy amplio y bastante complejo también de trabajar, que es agricultura, silvicultura y uso del suelo, y cambio en el uso del suelo también. Lo importante al momento de trabajar en el alimentario, primero es definir nuestros límites, un poco a dónde podemos o dónde queremos actuar, cuál va a ser nuestro límite territorial en nuestro estudio alimentario. Saben ustedes que cada país, por obligaciones internacionales, aquellos que han suscrito a la Convención Marco de Naciones Unidas, deben reportar sus inventarios, considerando obviamente todo el territorio nacional. Ahora los gobiernos subnacionales deben definir su límite. En Argentina, cada municipio tiene un área administrativa que está bastante definida. Habría que ver en cada país en particular cómo es esta cuestión administrativa, que va a tener una base muy importante al momento de elaborar nuestro inventario. El área puede ser todo el área municipal, ya sea incluyendo el área urbana y el área rural, o solamente enfocarse en el área urbana. Eso es el GPC, es bastante flexible en ese sentido, solamente exige que uno lo defina muy bien y que trabaje sobre ese límite definido. Y respecto a los límites temporales, los inventarios, como habrán visto, tiene una duración, es decir, hay que estimar los gases emitidos durante un año. Generalmente se toma un año calendario para facilitar el tema de la información. Como buena práctica, se recomienda no hacer los inventarios con más de 4 años de antigüedad y en lo posible se debe respetar los años de los inventarios nacionales, es decir, es importante que nuestros inventarios municipales estén en consonancia con los años bases de los países, ¿no?
y como ya comentó Liz también, la idea es ir actualizándolos al menos cada 2 años para justamente evaluar nuestras acciones. Uno de los criterios importantes que establece el GPC es la exhaustividad, es decir, que las ciudades deben informar todas las emisiones de gases de efecto invernadero que existen dentro del límite definido. Y en esto bueno, hay 3 sectores que ya comentó Liz también, que son energía, transporte y residuos, que son los obligatorios. Todas las ciudades, independientemente de su identidad, deben reportar estos 3 sectores. Van a ver más detalle en el GPC acerca de esto, y también está establecido obviamente en el marco común de reporte, específicamente en el punto 3.3. El GPC establece en cuanto a la exhaustividad 2 niveles. Uno es el básico como ya le comenté, incluye los sectores de energía, transporte y residuos, algunos subsectores de estos o algunas actividades dentro de estos sectores quedan excluidas en lo que es el alcance básico y que son tenidas en cuenta en el básico más, o sea, en un nivel mayor de exhaustividad, donde se incluye otra fuente de emisiones, como por ejemplo los sectores procesos industriales y la parte de agricultura, silvicultura y ganadería. Desde la red de municipios hay muchos municipios pequeños con una alta actividad agropecuaria y nosotros, si bien no es obligatorio, recomendamos y hacemos todo el esfuerzo para que los municipios puedan estimar las emisiones de este sector que, bueno, a nivel nacional también es muy relevante en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta cuestión de relevancia, ¿no? Bueno, ese otro criterio a tener en cuenta, que todas las fuentes de emisiones deben reflejar, digamos, también un poco la realidad de lo que ocurre en nuestra ciudad. Y en esto me parece importante recalcar que generalmente la matriz o el perfil de las emisiones tiene una correlación directa con la matriz o el perfil económico de la ciudad. Es decir, si tenemos una alta actividad agropecuaria, es probable que las emisiones sean mayores en ese sector. Si es una ciudad turística, probablemente tengamos elevados consumos de energía o elevadas emisiones de transporte. Si es una ciudad con un alto perfil industrial, vamos a tener un elevado también consumo energético en las industrias y puede que haya alguna industria considerada en la parte de procesos industriales. Es decir, lo que a nivel internacional se habla como, ¿no?, lo de desacoplar o descarbonizar la economía, es un poco, por lo menos en las ciudades en las que hemos trabajado, es importante tener en cuenta que esta correlación todavía existe, así que por el momento este criterio me parece válido tenerlo en cuenta para que aquellas actividades económicas que son importantes de alguna forma estén consideradas en el inventario. Esto ya lo repasó Elis, pero bueno, me parece importante para identificar las emisiones por sector. Dentro de lo que es energía estacionaria, acá van todas las emisiones derivadas de los consumos de combustible. Deben incluirse y en lo posible deben discriminarse por subsector, es decir, por sectores comerciales, industriales, residenciales, institucionales. Mientras mayormente tengamos desagregada la información, va a ser mejor para nosotros como decisores, porque vamos a tenerla con mayor especificidad, digamos, vamos a saber de dónde vienen las emisiones y hacia dónde dirigir nuestros recursos y esfuerzos. También deben incluirse las emisiones fugitivas, que pueden ocurrirse generalmente por las fugas de los sistemas de distribución de gas. Y también es importante conocer si tenemos alguna central de generación de energía a partir de combustibles fósiles, ya sea de energía eléctrica o de combustibles, por ejemplo, a una refinería en nuestro territorio definido o en nuestro límite definido. Esto también debe reportarse y estimarse. Respecto al transporte, bueno, todo lo que es combustibles fósiles en los distintos tipos de transporte,
el transporte carretero, digamos, lo que va por tierra, por rutas, mejor dicho, es el más relevante generalmente en las ciudades, pero también hay que ver si, por ejemplo, el transporte ferroviario, los botes o el transporte aéreo, si son relevantes en nuestra ciudad. En cuanto a los residuos, que también ocurre en todas las ciudades, es importante aquí que las ciudades sepan que deben estimar las emisiones derivadas de la disposición final y tratamiento, en caso que exista, de la materia orgánica contenida, ya sea como comenté antes, en los residuos sólidos o en los líquidos, en los efluentes. También efluentes puede ser no solamente domiciliarios, sino también se pueden incluir los efluentes industriales en caso también que sean relevantes. Y bueno, algunas preguntas disparadoras para cerrar un poco y concluir esta pequeña introducción, digamos, a las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, un poco esto me parece importante. Primero, de antemano, saber, uno se suele manejar mejor, digamos, con la parte económica tal vez de la ciudad, más que con las emisiones. Entonces, bueno, importante reconocer cuáles son nuestras principales fuentes económicas en la ciudad y, bueno, ver si esas actividades económicas están consideradas de alguna forma en algún sector de alimentario. Este me parece un punto importante como para que no se nos escapen las principales fuentes de emisión. Respecto a energía, además del consumo de las distintas formas, que es lo más común, estar atento a ver si tenemos alguna instalación que genera energía. En la parte de transporte, si bien los autos o las motos son lo más evidente, tratar de reconocer si los trenes, aviones o barcos son relevantes en nuestra matriz urbana, digamos, si se quiere. Y en cuanto a los residuos, bueno, otra cuestión que la metodología, que el protocolo GPC nos va a solicitar es discriminar si esos residuos son tratados o eliminados fuera o dentro de los límites definidos. Es decir, en el caso de residuos, aunque el municipio lleve sus residuos a otra ciudad, es decir, que salgan de los límites definidos alimentarios, esto no quita responsabilidad a la ciudad y debe de todas formas estimarla. Así que también es importante saber dónde van a tratarse o a eliminarse nuestros residuos. Bueno, estas son algunas de las lecciones aprendidas que, como les comenté antes, lo van a poder ver en el marco común de reporte y en el GPC, pero bueno, ante cualquier información extra que puedan necesitar, ahí dejo mi correo, también, bueno, a disposición de IUCLAC y del Pacto para seguir colaborando. Así que bueno, me despido. Esta es una imagen de la Asamblea de Intendentes, son todos intendentes de Argentina, alcaldes, equivalente a alcaldes, bueno, donde todos están trabajando sus inventarios y todos no solamente están trabajando, sino también que lo apropian como herramienta de gestión, y eso me parece que es lo más relevante. Así que bueno, muchas gracias y ante cualquier duda quedo a disposición. Muchísimas gracias, Manuel. Y ahora, siguiendo la orden de las presentaciones, paso la palabra a Carolina Mesa, del ICLEI Colombia, para hablar de la recopilación de datos de actividades y factores de emisión y cálculos. Carolina. ¿Aló, me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos y buenas tardes para los que se encuentren estaba viendo el listado en otra parte del mundo. Como ya decía Fabio, mi nombre es Carolina Mesa Muñoz y soy asesora de proyectos de ICLEI Colombia. Más o menos tengo 20 minutos para hablarles de la recopilación de datos de actividad y factores y cálculos de emisión. Intentaré ser breve porque solo el tema de factores y cálculos de emisión puede tomar indudablemente más de 12 minutos, que son los que tengo estipulados. Bueno, solo a manera de introducción, el paso a paso del inventario. Acá están los pasos. Primero es definir las fronteras. Si bien lo decía Elisa y Emanuel, ya digamos en el caso de Colombia
se tienen departamentos, se tienen municipios y en esta es la unidad base en la que se parte el inventario. Otro punto importante es la identificación de las actividades fuentes de emisión, que ya desde el IPCC y el GPC, Global Protocol for Communities, establecen 5 sectores, que ya, digamos, los dos presentadores anteriores hicieron énfasis en estos 5 sectores. Categorización de las emisiones, el cálculo de las emisiones, las ubicaciones y anotaciones clave, análisis de calidad de los datos y por último, pues ya tener el reporte de las emisiones. En la recopilación de datos es importante tener en cuenta el contexto urbano, la normatividad y también cuáles son las categorías que aplican a mi ciudad. Como tal, desde que se inicia, desde que una ciudad asume el reto de tener un inventario, pues es un ejercicio arduo que requiere la interacción de varios actores para tener esa recopilación de información, pero que, como ya lo mencionaba Elisa, es el primer paso para yo poder definir unas estrategias de mitigación y adaptación basadas en ese inventario, digamos que enfocadas más a mitigación. Y como consideraciones generales podría, digamos, recalcar que es un proceso complejo, es un proceso de interacción de actores y que es importante tener como todos los detalles y todo el contexto y que ya como vamos a dar la introducción de esa recopilación de datos, es involucrar como varios sectores de una secretaría, de una alcaldía o prefectura, una intendencia, para que todos, digamos, puedan colaborar en ese tipo de recolección de los datos que estamos buscando. Estos son los 5 sectores: energía estacionaria, transporte, residuos, procesos industriales y uso de productos, que por sus siglas en inglés vamos a definir de ahora en adelante IPU, y agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, AFOLU. En energía estacionaria no me voy a detener mucho en esta diapositiva, porque ya, digamos, mis colegas anteriores introdujeron un poco a qué se debe reportar en energía estacionaria. Lo importante que quiero recalcar en este punto es que se debe tener en cuenta los diferentes consumos de combustible, porque eso me va a dar un cálculo o un factor de emisión o una emisión diferente. Entonces aquí sigo a la siguiente diapositiva. En energía estacionaria, ¿cómo se hace básicamente la recolección de datos, no solo en energía estacionaria, sino en los otros sectores? Es una sugerencia que desde ICLEI hemos venido trabajando y que, digamos, ha funcionado bien a un nivel local, es el envío de oficios. El envío de oficios a diferentes actores, como ya lo decía antes. Hacer un inventario involucra muchas empresas, no solo la alcaldía o no solo la entidad pública, sino también el sector privado. Entonces, la idea es enviar oficios a los actores representativos por cada uno de los sectores, indicando cuáles son los datos, haciendo claridad cuál es la pregunta que yo necesito, el año de referencia es muy importante, los límites establecidos, que eso es como por donde empiezo un inventario, hasta dónde, cuál es la frontera en inventario, y muy importante, la desagregación de actividad. Es decir, yo debo preguntar cuál es el consumo, por ejemplo, una pregunta que se hace en el oficio es cuál es el consumo de combustible en el sector residencial, cuál es el consumo de combustible en el sector industrial o en el sector institucional y cuál es ese año de referencia. Entonces es importante, digamos, la comunicación por medio de oficios a las diferentes entidades, haciendo mucha claridad en estos 3 puntos que se mencionan acá: año de referencia, los límites establecidos y la desagregación de actividad. Entre más detalle, pues mucho más difícil o más demorado va a ser la recolección y tener esa información, pero mucho más exhaustivo va a ser el ejercicio de la recopilación de datos y finalmente el cálculo de emisiones. Tenemos otro sector que es el de transporte, y ahí se tienen que tener en cuenta las emisiones en carreteras, ferrocarril, navegación, aviación, y en transporte lo mismo, es transmitirle a las entidades encargadas por medio de un oficio cuál es la información que yo necesito. Un ejemplo claro en este tipo, en transportes, es
la información o el consumo de combustible por tipo de vehículo, por camión, por volqueta, por automóviles, y en ese sentido diferir, digamos, transmitir los oficios a cada una de las entidades. Asimismo, en residuos hay que tener en cuenta el consumo, la generación de residuos por tipo de residuo, sería lo ideal tenerlo para tener un mayor detalle, y en este caso podríamos, digamos, preguntar a las entidades, ya sea pública o una entidad mixta, preguntar cuál es la cantidad de residuos generados en un año particular por tipo de residuos. En el sector IPU, que ya como lo comentaba Emanuel, no es un nivel mucho más complejo, pero en el caso que la ciudad tenga el sector industrial que sea representativo para su ciudad, es importante analizar e incluir este sector dentro del inventario de emisiones. Ya aquí se tienen como otro tipo de contaminantes, otro tipo que ya son los fluorocarbonados, que no se tenían en los otros sectores, y digamos es importante pues también considerar este tipo de contaminantes, y sí, gases de efecto invernadero. Dentro, una de las preguntas ya que se hacen las industrias es la producción, por ejemplo, de acero, de aluminio, de magnesio. ¿Cuál es la producción por año en la frontera establecida? Y lo mismo seguimos con el establecimiento o el envío de oficios a cada uno de los actores involucrados para que me puedan responder toda la información necesaria. Y finalmente, en el sector AFOLU o en el sector de tierras y silvicultura, ya se tiene en cuenta que es otro sector, tanto el IPU, como vimos anteriormente, como el sector AFOLU, que es el sector de tierras y usos del suelo, ya son, digamos, sectores un poco más complejos en la recopilación de información y también en el uso de factores de emisión, que ya lo vamos a ver a continuación, pero se elige y la ciudad debe elegir incluir IPU y AFOLU dependiendo como su economía, podríamos decirlo. Y en este punto en AFOLU lo importante es también por medio de oficios, indicando muy bien el año en el que yo estoy recolectando la información, el número de animales, el área de conversión o cambio de uso del suelo, cantidad, digamos, de fertilizantes utilizados. Que como vemos, digamos, algunas de las preguntas no son tan fáciles, digamos, de conseguir, porque muchas veces, como en el caso, por ejemplo, de Colombia, entiendo que también sucede en otros países de Sudamérica, no se tiene reporte y no se tiene, digamos, registro de algunos de estos datos que requiere FOLU para hacer, digamos, tener un inventario en AFOLU o unos resultados precisos. Y estos son, como les decía al inicio, la recopilación de datos que en la mayoría de los casos, si estamos hablando de un gobierno local, lo lidera la alcaldía o la prefectura, se debe involucrar y debe ser un compromiso que asuma el gobierno local de involucramiento de actores. Y es expresar en dichos oficios qué es un inventario, por qué se está haciendo, cuáles son los objetivos, no solo enviar el oficio con la pregunta, necesito la cantidad de vehículos o necesito la cantidad de combustible consumido en este año o necesito la cantidad de vehículos por tipología vehicular, sino que también en el oficio expresar la importancia de todos estos datos para la ciudad y cómo dicha empresa va a aportar a, digamos, como al tema de cambio climático en la reducción de gases de efecto invernadero, para que de esta forma los actores que les llegue dicho oficio puedan estar pues como involucrados y conscientes del ejercicio, que si bien es demorado, va a tener como relevancia en la ciudad. Digamos que ahí resumí, como dije, es un poco el tiempo para hablar de recolección de datos, pero intenté resumir qué era lo que más o menos se debía preguntar en cada uno de los 5 sectores que propone el IPCC o que propone el GPC, que obviamente se basa en el IPCC, que es ya a nivel internacional. Y en cuanto a factores de emisión, tenemos básicamente, ¿qué es un factor de emisión? Es una herramienta que me permite a mí calcular la cantidad de emisión de un contaminante criterio dado una actividad. Eso es básicamente, es una herramienta.
para tener pues entonces la emisión de una actividad dada. Entonces tenemos una fórmula que la vemos en la presentación, que es dA por FE y por GWP. dA es dato de actividad, F es el factor de emisión y el GWP, o por sus siglas en inglés, el potencial de calentamiento global. Entonces, el dato de actividad, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es cantidad de vehículos por tipología vehicular o consumo de combustible en el sector residencial. El factor de emisión es un dato que me va a permitir a mí precisamente convertir esa dato de actividad en un resultado que pueda ser comparable, y se multiplica por el potencial de calentamiento global, que cada uno de los contaminantes tiene diferente nivel de potencial de calentamiento global, que están definidos por el IPCC, para poder tener todas las unidades de todas las actividades de forma comparable. Ya tenemos aquí, les pongo un ejemplo ya para el caso de la energía. ¿Cómo podemos tener digamos, cómo podemos involucrar el factor de emisión con el dato de actividad para tener la cantidad emitida por dicha actividad en el sector de energía? Bueno, un factor de emisión depende o sea, tener un factor de emisión, el número como tal, depende de varios factores. Por ejemplo, para el caso de energía va a depender del tipo de combustible, si es gasolina, si es diésel, si es crudo, si es carbón, va a depender del proceso que utilice. Es decir, si lo va a utilizar para generar energía, si es un proceso industrial, si es un proceso residencial, y depende de la tecnología que yo utilice, si es caldera, si es horno, si es estufa. Entonces, básicamente, un factor de emisión para el caso de energía depende de varios factores. Yo lo resumo, o va a estar en función de varias variables. Yo lo resumo básicamente en tres, que es el tipo de combustible, el proceso y la tecnología utilizada. Dependiendo de esto, pues yo voy a tener un factor de emisión según la tecnología, un factor de emisión por proceso, y cada vez que yo quiera hacer un zoom in o un detalle e irme mucho más al grano, va a tener mucha más complejidad, pero mucha más exactitud en el resultado, que eso lo comentaba Emanuel en una de sus diapositivas. Entonces, para este ejemplo tenemos como dato que nos proporcionó una ciudad la cantidad de energía generada, 500 megawatts por hora. Y tenemos como factor de emisión que nos dice la presentación, 0.13 o 0.14 toneladas de CO2. Ese factor de emisión, cuando se multiplica por el dato de actividad, precisamente me da la cantidad de toneladas de CO2. Para el caso de transporte tenemos algo similar. Ya digamos acá en el ejemplo tendríamos gas natural vehicular, y el gas natural vehicular, en la literatura encontramos que el factor de emisión está, digamos, contempla tres contaminantes: CO2, metano, N2O. Y para esto tenemos un dato, un ejemplo que nos dieron, que nos arrojaron, un dato, digamos, particular: 500 metros cúbicos de consumo de gas natural vehicular. Para esto lo multiplicamos precisamente por los diferentes factores de emisión de cada contaminante, y obtenemos básicamente en kilogramos de CO2, en kilogramos de metano y en kilogramos de N2O. Pero esto, como debemos ponerlo en unas unidades que sean comparables entre los diferentes sectores y las diferentes actividades, debemos multiplicarlo por el potencial de calentamiento, que el potencial de calentamiento está basado en el CO2, y cada uno de los gases de efecto invernadero tiene un diferente potencial de calentamiento, que eso está definido por el IPCC. Y ya tenemos básicamente que el consumo de gas natural vehicular, teniendo en cuenta el factor de emisión y teniendo en cuenta el potencial de calentamiento, nos da un resultado de aproximadamente 1000 kilogramos de CO2 equivalente. Y la idea es entonces tener cada una de los sectores, cada una de las actividades reportadas en CO2 equivalentes, precisamente para tener un dato comparable. Y en residuos tenemos, digamos, esta fórmula que podemos aplicar,
que tiene en cuenta, asume que todo el material dispuesto en un relleno sanitario se degrada en el año de disposición. Esto, digamos, es para simplificar un poco el proceso de cálculo. Y los residuos dispuestos en el relleno sanitario van a estar dados en metano emitido. Y ese metano emitido o esa fórmula de cálculo tiene en cuenta las toneladas dispuestas en el relleno sanitario por tipo de residuo. También tiene en cuenta el potencial de degradación del metano. Tiene en cuenta, en el caso de que en el relleno sanitario en particular yo utilice el metano para otra actividad, debo remover ese uso o ese reciclaje, por decirlo así, o esa reutilización del metano producido, lo debo poner en la fórmula, y el factor de oxidación. Con esta fórmula podemos obtener la emisión de metano producida por la generación de residuos en la ciudad. Y de manera similar tenemos, no me pasa, seguí aquí, no me pasa la siguiente diapositiva, les iba a mostrar un ejemplo, pero no sé por qué no logro pasar a la siguiente diapositiva. ¿Me pasa la anterior? No logro pasar a la diapositiva. No sé si de pronto Fabio pueda intentar. Bueno, en la siguiente diapositiva tenía... Sí, me devuelve a la anterior, pero no me... Sí, no logro pasar a la diapositiva siguiente. En las siguientes dos diapositivas tenía un ejemplo similar para AFOLU e IPU, que es básicamente también tener en cuenta algunas fórmulas para calcular las emisiones de algún contaminante criterio de una actividad de generación, por ejemplo, si es en el caso de IPU, generación de acero en determinada industria. Sigue pasando, no me pasan las siguientes diapositivas. Pero era, digamos, un ejemplo similar para los otros dos factores que nos hacían falta, que era IPU y de procesos industriales y AFOLU. Es eso básicamente, digamos, lo que les quería transmitir en 12 minutos. Sé que el tiempo es muy corto para el caso, por ejemplo, preciso de factores de emisión que involucra varias fórmulas. En cuanto a otro punto importante antes de terminar los factores de emisión, si bien están estipulados por el IPCC, la nación o el país puede, digamos, también asumir o puede recalcular un factor de emisión que se adopte, digamos, que se adapte, perdón, al contexto nacional, pero esto debe ser pues como validado. También puede tener en cuenta, que lo mencionó Elisa, el análisis de ciclo de vida para calcular un factor de emisión, pero en caso de que determinada nación o gobierno local asuma hacerlo por el análisis de ciclo de vida, debe también ser validado por el GECOM, como para tener respaldo de esto, porque como vemos, depende del factor de emisión que se elija, que tiene diferentes factores, diferentes variables, pues el cálculo de un factor de emisión, utilizar otro, el resultado va a ser totalmente diferente. Entonces hay que tener como mucho cuidado en la selección de esos factores de emisiones para el cálculo final de la cantidad de emisión generada en la ciudad por las diferentes actividades. Y es tarea del gobierno nacional y del gobierno local indicar y apoyar esos datos de actividad, dar el reporte de esos consumos de combustibles, de esas cantidades de vehículos por categoría y de los factores de emisión, porque eso parte la base para el inventario de gases de efecto invernadero. Eso básicamente es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, y ya estoy pues disponible para si tienen alguna inquietud con respecto a la recolección de datos para el inventario de GI o los factores de emisión. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. No sé qué es lo que se pasó con las diapositivas, pero ahora voy a compartir mi pantalla para presentar algunas herramientas y recursos.
Y si quieres puede compartir su pantalla desde su computadora para presentar la última diapositiva si ves que es necesario, pero queda de su gusto. Eh, He visto que hemos tenido una pregunta de Aline y voy a anticipar la respuesta y en esta sección porque gustaría de demostrar algunas herramientas puedan ser útiles para la compilación del inventario de Hey. Solo un rato, voy a compartir mi pantalla ahora. Entonces gustaría de empezar en nuestra página del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía. Tenemos una ventana de recursos que hay una serie de recursos que pueden ayudar a las ciudades y voy a demostrar una vez más el marco como de reporte donde se encuentra en nuestra página. Tenemos las versiones en español, portugués y también en inglés. Y en breve tendremos también la nota de orientación del marco común de reporte, que ahora la tenemos solamente en inglés y en breve la tendremos en español y portugués también. Entonces, siguiendo, aquí en la página del ICLEI de América del Sur, tiene publicaciones y herramientas también, y una biblioteca virtual del ICLEI, donde hay publicaciones también muy pertinentes. Y yo recomiendo esta publicación especial que estará a disposición para descargarla en la última parte de la sesión de preguntas y respuestas. Ahí tendremos también los recursos del C40. Ellos están en inglés, pero si pueden leer en inglés, lo recomiendo fuertemente porque son materiales muy completos, con muchos detalles. Y el protocolo global para el inventario de emisión de gases de efecto invernadero a la escala comunitaria, que Manuel ha comentado y también ponemos a disposición para descargar en la sección de preguntas y respuestas. Y como un último herramienta, gustaría de demostrar una tabla. Pueden ver la tabla. ¿Se comparte bien? Perdón. Es una tabla que tiene el propósito de ayudar a las ciudades con el proceso de compilación de gases de efecto invernadero y también es igualmente muy completa, tiene como introducción cómo utilizarla y también está en inglés. Pero si pueden leer en inglés, si tienen acceso a lectura en inglés, la recomiendo también fuertemente. Este archivo también estará disponible para descargar en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, siguiendo la orden de las presentaciones, desafortunadamente, Dulce de Belén no pudo estar con nosotros en la sesión en vivo, pero ella se ha prontificado a grabar su presentación, que la experiencia de Belén ciertamente es muy merecedora de estar en este espacio. Entonces hicimos la grabación y voy a reproducir la grabación aquí. Y ella también se ha prontificado a contestar las preguntas que sean direccionadas a ella. Y al final de su presentación hay su correo de dirección electrónica que pueden enviar las preguntas directamente a ella o pueden también enviar las preguntas a nosotros en nuestro correo que estará disponible, voy a ser disponible en el chat. Entonces voy a empezar la reproducción de la presentación de la Municipalidad de Belén, que es ciertamente muy interesante. Mi nombre es Dulce Jiménez Espinosa, trabajo como coordinadora de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén
Y pues es un gusto para mí poder hablarles hoy un poco sobre la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero y lo que es un plan de acción para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel cantonal. Entonces, pues voy a empezar a contarles un poco. La Municipalidad de Belén ha estado trabajando en las temáticas de cambio climático desde hace más de 5 o 6 años de manera formal. Pero hace algunos años hicimos nuestro primer inventario de gases de efecto invernadero basado en metodologías internacionales. Y es hasta el año 2017 cuando el programa País Carbono Neutralidad dio luz para poder tener una categoría cantonal. Entonces somos una de las únicas 6 municipalidades a nivel nacional en Costa Rica de tener un inventario de gases de efecto invernadero con este programa y en esta categoría. Entonces el objetivo de este programa en esta categoría específicamente era poder brindar un mecanismo para poder entonces reconocer la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero a una escala cantonal y así poder apoyar de alguna forma los compromisos del país en materia de acción climática. A raíz de esto, pues ya hay otras municipalidades que en este año están trabajando en esto y pues es bastante importante para los compromisos que se tienen a nivel país acá en Costa Rica. La estructura pues de reconocimientos que tiene este programa de carbono neutralidad es por escalones entonces, donde se tiene carbono inventario, carbono reducción, reducción plus, carbono neutral y carbono neutral plus. Nosotros entonces en este momento en la estructura de reconocimiento estamos en el primer escalón que es el carbono inventario. Disculpen que estoy. El proyecto piloto entonces que tuvimos fue una asistencia técnica para los funcionarios de 6 municipalidades en la elaboración de estos inventarios. Se trabajó específicamente con esta empresa, Responsabilidad Estrategia, en Belén y San José, luego se tuvieron otras municipalidades, la Unión, Desamparados, Monteverde y Golfito, y se realizó entonces un inventario de gases de efecto invernadero acá en el cantón de Belén, usando entonces como referencia las metodologías establecidas para el nuevo programa País y también pues dando en nuestro caso específico usando como referencia pues los inventarios previos que ya habíamos realizado con apoyo de la Universidad Nacional. Pero como les digo, lamentablemente las metodologías no son iguales, entonces los datos tampoco son comparables. Y pues también el poder crear capacidad instalada en las mediciones de la municipalidad y un plan específico para la acción de reducciones o mitigación. Esos eran los objetivos que nosotros teníamos para un periodo más o menos de 6 meses. Fue que se trabajó en esto. Entonces los pasos para poder obtener este reconocimiento empezaban por tener un compromiso municipal, la creación de una comisión intersectorial de cambio climático, que en el caso de nosotros ya tiene más de 5 o 6 años de estar trabajando, seleccionar entonces cuál sería el límite de nuestro inventario, los sectores, fuentes y alcances para los mismos, el año base con el que se iba a trabajar, el año entonces en el que se iba a hacer el reporte, el diseño de la metodología de recopilación de información, lo que es la recopilación de información por los diferentes sectores, calcular las emisiones, evaluar entonces la calidad de estos datos, elaborar un reporte del inventario, se manda luego a la verificación del inventario, que esto es uno de los pasos que realiza la Dirección Nacional de Cambio Climático, y que se nos aplicará entonces el reconocimiento del primer peldaño de carbono inventario. Los sectores o subsectores o fuentes a reportar, en realidad las fuentes obligatorias fueron todas, lo que era energía estacionaria, transporte, residuos sólidos y afolo. En el caso de lo que es el IPPU, eran fuentes opcionales. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de productos y procesos industriales. En el caso de Belén, nosotros sí realizamos también los reportes para la fuente opcional, precisamente porque en el tipo de uso del suelo y el tipo de comercio e industrias que tenemos, pues los procesos industriales y los usos de productos son pues un punto muy importante y un punto también de mayor importancia a nivel de los gases de efecto invernadero acá. La metodología, bueno, es bastante compleja a la hora de hacer un inventario para
a nivel cantonal, porque dependemos de muchísimos actores. En el caso específico de nosotros, al trabajar transporte, por ejemplo, tendríamos que hacer encuestas, recopilar información también de las empresas autobuseras, ver el trabajo también del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, porque a Belén llega el tren. También hacer generar algunos datos de origen-destino, ¿verdad? Con los colaboradores, con los residentes, con la gente de la comunidad y la gente también que labora en Belén. En Belén específicamente tenemos una población más o menos de 23.000 habitantes, pero tenemos una población flotante de 25.000 habitantes. Entonces, en realidad, toda esta información de transporte es de muchísima importancia. Por el otro lado, también obtener información de la refinadora costarricense de petróleo, sería Recope, donde podemos obtener información sobre la venta de los combustibles en el cantón de Belén, donde tenemos dos gasolineras, y así poder también tener algún tipo de información de este tipo de donde se producen algunos de estos gases. Tener también entonces información de energía estacionaria, donde se utilizó información de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, también información de las empresas que venden gas LPG. Esa información también pues compilada junto al Ministerio de Salud. Toda la información de las industrias y comercios, esto se hace a través de muestreos, donde se ven los procesos industriales que incluyen lo que son extintores, aires acondicionados, etcétera. La parte, por ejemplo, también de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, donde se tiene entonces información del Ministerio de Agricultura y de los proveedores de fertilizantes en el cantón. Y la parte también de residuos, donde pues se ve información del mismo Instituto Nacional de Estadística costarricense y de la municipalidad, quien es el ente que brinda actualmente la información, el servicio de recolección de residuos, tanto ordinarios como valorizables, y también pues que se han tenido algunos planes piloto en términos de lo que son residuos orgánicos. Todo esto en conjunto con la Dirección de Cambio Climático a nivel nacional. Entre los alcances, digamos, realizados, se tuvieron tres alcances. El alcance 1, que son principalmente cuando se realizan encuestas directas. El alcance 2, que es basado en algunos cálculos o reportes que se pueden presentar para algunos de los diferentes sectores. Y por el otro lado también en el alcance 3, el poder consultar a los proveedores de estos servicios. Entonces, en términos de energía, por ejemplo, se realizaron encuestas a las industrias, comercios, residencias. También se utilizaron cálculo por medio de reportes operacionales de calderas y hornos, y consultas también, como les comentaba, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y así para cada uno de los sectores. En transporte, por ejemplo, también entonces ver encuestas a las industrias, ver todo esto que les comentaba de origen-destino, ver también entonces la parte del proveedor de servicios de trenes, y ver la parte entonces de los combustibles. En residuos sólidos también entonces las encuestas a residencias, comercios, las estimaciones entonces también realizadas por la misma municipalidad en términos de los procesos industriales y la utilización de productos, también encuestas industrias. Esta parte es bastante compleja porque lo que son las industrias grandes normalmente tienen esta información, pero los comercios pequeños carecen de información y tienen muy poco conocimiento de lo que tienen instalado. Por ejemplo, en términos de aires acondicionados, había que ir con las encuestas y destapar nosotros dónde están las etiquetas, poder ver de esa manera los tipos de refrigerantes que utilizan los aires acondicionados, y es un trabajo bastante complejo donde la parte de muestreo y la parte de los mismos voluntarios o encuestadores que teníamos se convierte en lo más valioso que podemos tener. Y en la parte de lo que es agricultura, silvicultura, etcétera, se tenía que tomar información sobre los censos agropecuarios. Nosotros ya habíamos realizado desde el año 2014 un, un plan también donde habíamos visto el cambio de uso del suelo de los últimos años en Belén,
y muchísimo del suelo pues ha ido cambiando de agricultura a residencia en este momento o comercial. Estos fueron nuestros resultados totales, donde ustedes pueden ver que son 410.368 toneladas de carbono equivalente. Nuestro territorio es un territorio bastante pequeño, somos apenas un territorio de más o menos 11 kilómetros cuadrados, 12 kilómetros cuadrados, lo que es bastante pequeño, y con, como les decía, 23.000 habitantes. Lo que pasa es que en esto también entonces se tiene que contemplar de alguna forma la parte de la población flotante que tenemos. Si hacemos entonces em, por persona, por año, en realidad tendríamos 16 toneladas de carbono equivalente. Si lo pudiéramos ver con la población flotante, sería la mitad. Ahí ustedes pueden ver entonces en lo que es, por ejemplo, residuos, es el que menor porcentaje tiene, es un 3.32. La parte de transporte, perdón, la parte de IPPU, o lo que son los procesos industriales y la parte de uso de productos, tiene un 22.8%, bastante alto. Un 31.84 en realidad es el sector transporte, y la parte de energía estacionaria, donde se contempla pues, el funcionamiento de residencias, comercios, electricidad, etcétera, tiene que ver entonces con un 42%, bastante alto. También entonces nos dimos a la tarea de trabajar, ya que íbamos a tener un inventario, un plan de acciones en mitigación. La foto que ven acá es el desfile de Navidad que se realiza acá en Belén. La metodología, entonces, primero lo que se hizo fue trabajar la ponderación o darle pesos otorgados a cada uno de los criterios, digamos, donde entonces se tenía una propuesta teórica a nivel de escala nacional, lo que se veían las guías o acciones prioritarias que arrojan el mismo programa país de carbono neutralidad, una propuesta local que se trabajó entonces con las guías y la misma Comisión Cantonal de Cambio Climático, y poder realizar entonces una validación con los actores sociales, viendo cuáles de estos puntos o criterios son a los que se les brindaba un mayor peso, para poder entonces tener una ponderación final de estas variables y depurar entonces de esta manera las acciones. Entonces podemos ver, por ejemplo, que entre los criterios que se tenían era ver los temas de costo de operación e inversión, ahorros e ingresos, lo que es la voluntad política para poder aplicar las diferentes acciones, la viabilidad técnica, ¿verdad? Y también disponibilidad tecnológica que podemos tener nosotros como municipio para poder implementar las diferentes acciones, aceptación y adopción social de estas medidas, puesto que las acciones van a ser a un nivel cantonal, necesitamos realmente ver que la percepción de la comunidad vaya a ser positiva. Co-beneficios, inclusión de las partes interesadas, ver todo lo que tiene que ver con estrategias y planes a largo plazo, el potencial que pueden tener estas acciones, la dependencia de terceros, ¿verdad? Que esto en realidad pues se empieza a hacer un poco más complejo a la hora de implementar acciones en un cantón, el tiempo de implementación y la capacidad también municipal instalada para poder realizar estas implementaciones. Entonces, se realizaron talleres donde se hicieron identificación de acciones, donde los mismos participantes lo que hacían era poder proponer acciones de mitigación, y luego entonces se hacían votaciones en diferentes espacios. Y así llegamos a la identificación de acciones de mitigación de esta forma. Priorizadas entonces se tendría que trabajar en los puntos de mayor importancia, que sería IPPU y energía estacionaria en el caso de Belén, y la parte de transporte. Residuos, pues ya se tenían algunos trabajos avanzados, entonces no se incluyó, y la parte de Apolo, pues en realidad debido al cambio del suelo que ha tenido Belén, no es uno de los sectores de mayor importancia. Se trabajó en la identificación entonces de estas acciones y poder ver la manera de hacer la implementación de las mismas a partir de la entrega ya del reporte final de este inventario, donde entonces, por ejemplo, tenemos lo que es un programa de apoyo de incentivos y un programa de capacitación para lo que son comercios e industrias a nivel de lo que es IPPU. También entonces trabajar en la parte de transporte y movilidad,
trabajando lo que son vehículos compartidos, parqueos exclusivos para vehículos compartidos, servicios de bicicleta, alquiler de bicicleta, eh, construcción de ciclovías, lo que es también la sustitución de flotilla para flotilla eléctrica, tener paradas más amigables que incluyan información, que incluyan también la parte de inteligencia, digamos, en términos de las paradas del transporte público, promover entonces también el transporte público, la gestión de parqueos, en algún momento poder trabajar en buses eléctricos y se habló también hasta de un tipo de restricción vehicular. Nosotros, pues, ¿qué estamos haciendo ya? Que hemos trabajado, se tiene un corredor accesible donde se está trabajando el poder unir todos los distritos del cantón y así entonces poder tener espacios para que la gente pueda caminar y movilizarse, lo que es plantación de árboles, se hacen también rutas recreativas en bicicleta, trabajos de capacitación y sensibilización para toda la población, desde niños de maternal que tienen más o menos 4 años hasta personas adultas mayores, la promoción de cicloparqueos o parqueos para bicicletas en comercios, en las instituciones públicas, en áreas públicas como parques, etcétera. Y pues ya habíamos venido trabajando también lo que son actividades de calles abiertas donde se promueve la movilidad, la utilización de bicicleta, de poder apropiarse un poco de lo que son las vías públicas y así la gente deje de utilizar un poco más el vehículo automotor y generar entonces menos contaminación. Este fue entonces el certificado que obtuvimos nosotros al tener el primer peldaño, emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía por medio de la Dirección de Cambio Climático. Y pues entonces nuestro reporte tuvo como año base el 2017 y el reporte se realizó en el 2018. De acuerdo a la metodología, tenemos que estar entonces realizando este inventario cada 3 años, por lo que en el año 2021 nos tocará de nuevo hacer la compilación con año base del 2020. Es un esfuerzo bastante grande para una municipalidad. En este caso, pues tuvimos un consultor externo con un financiamiento externo por haber sido uno de los casos pilotos a nivel nacional. El próximo, pues tendremos que tener nosotros una inversión ya propia para poder realizarlo y esto ya pues se convierte en una obligación para los cantones acá en Belén. Algunos retos que nosotros vimos en el proceso, pues a nivel local, pues se requiere realmente un trabajo en equipo a nivel institucional. No es un trabajo que está meramente recargado a una unidad ambiental o a la persona que dirige las temáticas ambientales o de cambio climático. Un punto importante es el hecho de que el cambio climático y todos estos temas pues no son meramente ambientales, sino que realmente necesitan del apoyo de muchos otros actores. Se requiere como punto inicial un compromiso de los jerarcas políticos. Sin el compromiso político, realmente la parte técnica no puede trabajar y no puede tener el apoyo financiero y el apoyo también técnico que requiere. E involucramiento entonces de los actores en todo el proceso de cambio, como les decía. Voluntad de apoyo de las empresas, comercios, ¿verdad? De alguna manera poder incentivarlos a que realicen las encuestas, a que puedan brindarnos la información que se requiere para poder compilar la información y así poder emitir un reporte a nivel cantonal. Nosotros dependemos de ellos para que nos lo den. Lamentablemente en este momento el brindar la información no es obligatoria, entonces hace que esto sea muchísimo más difícil. También pues es importante el financiamiento para el desarrollo de los proyectos. No es beneficioso tener un proyecto o un plan de acción también que vaya a estar archivado en algún armario. Lo que se requiere es poder implementarlo. Entonces también los proyectos y las acciones que se vayan a poner como parte de este plan, pues deben ser aterrizadas para que así puedan ejecutarse. Tener entonces el cambio climático como eje transversal, como les comentaba, socializar el reporte, socializar los datos. Esa es una forma de poder sensibilizar, de poder educar a la población. También falta información y capacitación en términos de todos los actores, tanto en las industrias, empresas, en los comercios, la gente de la comunidad,
los mismos técnicos, políticos, etcétera, desconocen realmente lo que es un gas de efecto invernadero, a pesar de que se habla tanto, cuando uno llega y les comenta lo que en realidad se está haciendo y la razón por la cual se está haciendo, la gente tiene total desconocimiento de lo que es los gases de efecto invernadero, el cambio climático y cómo nos está afectando y cómo además se compila esta información, ¿verdad? A nivel nacional, entonces, en realidad se requeriría que esto sea obligatorio, el poder brindarnos los datos, no de manera voluntaria. Tengo conocimiento de que en otros países igual se da la misma problemática, no es algo totalmente nacional acá en Costa Rica, sino en otros países es difícil que la gente brinde la información. Cuando nos acercamos, por ejemplo, a lo que son industrias y comercios, la gente desconoce mucha de la información de su mismo funcionamiento y en otras ocasiones tienen direcciones jurídicas o oficinas jurídicas que les impiden el brindar información, que en realidad en este caso va a ser información totalmente confidencial. Ningún tipo de información de industria o comercio se va a dar eh, a la luz pública. Lo que se requiere simplemente es tener los datos para poder hacer el reporte general. Se necesita también la obligatoriedad de tener los registros actualizados. No tuvimos la oportunidad de ir a algunas empresas o comercios donde en realidad tienen, por ejemplo, cámaras de refrigeración desde hace más de 30 años, no tienen idea ni siquiera de cuáles son los refrigerantes que se utilizan, ni mucho menos. Entonces, esto es bastante complejo. Para un cantón, para una municipalidad, el tener que realizar la inversión para pagar esto, digamos, a nivel económico es bastante y pues cuesta mucho que la gente entienda también que el tener esta información nos hace tener un norte hacia dónde dirigirnos y hacia dónde poder empezar a trabajar. Otro de los aspectos que nosotros vemos a nivel nacional es que se requieren proyectos de ley que ayuden, digamos, a tener esta obligatoriedad también en términos de patentes y la generación de incentivos también para las empresas o comercios que nos puedan ayudar y colaborar con esta información. Creo que es un proceso difícil, complicado, una primera vez que se hace. Uno de los mayores beneficios o uno de los aspectos positivos que podemos recalcar es el hecho de ya tener un programa país establecido con una metodología. La metodología en este momento pues no es perfecta, pero podemos decir que va encaminado a que se pueda ir probando en el tiempo y poder ir mejorando las cosas o aspectos que puedan ser necesarios y pues nos hace de manera, por lo menos una guía, porque en nuestro primer inventario fue bastante difícil el poder tener que compilar entonces información de diferentes metodologías, de diferentes países para poder nosotros ver la forma de poder realizar este inventario. Lo bueno de tener un programa país ahora de carbono neutralidad con la parte cantonal es el hecho de que los datos de ahora en adelante van a poder ser comparables al tener la misma metodología. Entonces, en realidad, los animo a que puedan en algún momento en sus países o acá en Costa Rica empezar a hacer este ejercicio. Es de suma importancia para poder tener un norte y así entonces en sus municipalidades empiezan a trabajar en los puntos específicos donde realmente pueden llegar a tener un cambio en algún momento. Si bien los datos a veces pueden ser alarmantes, pues es como ir al doctor. Es mejor ir al doctor, tener conocimiento de la enfermedad que tenemos para poder atacarla. Lo mismo sucede con estos datos. Es mejor tener la información y así poder entonces empezar a trabajar en disminuir de alguna manera estos datos y hacer un cambio en el tiempo. Muchísimas gracias. Les dejo mi contacto con muchísimo gusto. Estoy a su disposición para las preguntas que ustedes requieran realizar y estoy a su disposición también para cualquier otro comentario o pregunta. Muchísimas gracias. Bien, esta fue la grabación, la presentación de Dussert Jiménez de la Municipalidad de Belén. Y si tiene preguntas, he escrito la dirección de correo que pueden enviarlas y también si prefieren pueden enviarlas directamente a Dussert. Antes de seguirnos a las preguntas y respuestas, gustaría de volver para mostrar
una capacitación que ICLEI de América del Sur ha realizado sobre los inventarios. Y creo que es muy pertinente y muy interesante. Como la capacitación ya está encerrada, no se puede más hacer las suscripciones y también no se tiene más el certificado. Pero los materiales y los contenidos son muy importantes, muy interesantes para esta sesión de los webinarios de hoy. Entonces fueron 5 sesiones, que pueden ver el nombre de la sesión, los temas. Y si quieren acceder a este contenido, sugiero que entren en contacto con las personas, los miembros del ICLEI de América del Sur. Voy a escribir también esta dirección de correo en el chat. Y ahora seguimos entonces a las preguntas y respuestas. Hemos tenido una pregunta de Aline, 2 preguntas de Aline en realidad. Creo que Carolina ya anticipó una respuesta en el chat, pero Aline ha preguntado cuáles son las herramientas. He demostrado las herramientas de C40 y también he preguntado sobre dónde podría encontrar más informaciones sobre los cálculos de emisiones. Y Carolina, si quieres contestar en audio o si algún otro presentador también quieres complementar. Sí, exacto. Dentro de más información, como les dije, pues en 12 minutos era un poco difícil hablar todo el tema de factores de emisión, pero digamos pueden encontrar más información. Pues recomendaría 2 fuentes, el IPCC o también el GPC, que es el Global Protocol for Communities. Ahí está desglosado por cada uno de los 5 sectores cómo se calculan los diferentes factores de emisión y también con ejemplos ilustrativos como de pronto algunos de los que puse en la presentación. Serían como las 2 fuentes bibliográficas relevantes que recomendaría. Sí, perfecto. Bueno, creo que fueron las preguntas. Y en cuanto piensen en sus preguntas, voy a repasar algunas informaciones. Y arriba en la caja de archivos tienen todas las presentaciones que fueron utilizadas en la sesión de hoy, incluyendo la tabla del Excel que puede ayudar a las ciudades a compilar sus datos de gases de efecto invernadero para el inventario. También tenemos nuestro marco común de reporte y con los otros documentos, el guía de acción local que he demostrado anteriormente. También a la izquierda, abajo de la caja de vídeo, aquí la dirección que pueden enviar sus preguntas, el helpdesk del pacto. Si tenéis cualquier duda, cualquier dificultad en las etapas del pacto, no dude en ponerse en contacto con nosotros, que quedamos muy contentos de ayudar y prestar todo el soporte que sea necesario. Y las próximas sesiones de los webinarios, el día 15 de agosto tendremos la sesión en portugués bajo el mismo tema, sobre la compilación de inventario de gases de efecto invernadero. Y abajo se pueden hacer sus suscripciones también. Y a partir del día 29 de agosto empezamos el tema de número 6 de los webinarios, que será también sobre el inventario de gases de efecto invernadero, pero será un poco más específico sobre el establecimiento de metas de reducción de gases de efecto invernadero. Abajo siguiendo tenemos nuestros sitios web, el sitio del pacto, el sitio del UCLAC y nuestras redes sociales. El pacto tiene su Facebook y el Twitter, entonces si aún no nos siguen, ya pueden nos seguir y quedar por dentro de todas las actualizaciones y actividades que estamos conduciendo. Y el UCLAC tiene su Twitter, el Facebook, el Instagram y el YouTube. En nuestro canal de YouTube del Helpdesk del UCLAC
es donde estamos poniendo todas las grabaciones de las sesiones de los webinarios. Entonces hay todos los vídeos, las grabaciones y hay otros materiales también que son muy interesantes, que estoy seguro que va a interesar a las ciudades y también todas las personas que estén involucradas con las temáticas que hablamos aquí en las sesiones de los webinarios. Así, Marja Elderman dijo que tiene una información importante que me olvidé también, pido disculpas, que la formación del CLEI es abierta y gratis a todos los firmantes del pacto. Entonces, si es una firmante del pacto, usted tiene acceso a estos contenidos y documentos, que es muy importante y puede ayudar mucho la elaboración, la cooperación de los inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces ya estamos llegando al final de nuestra sesión y creo que si no hay más preguntas, vamos a encerrar la sesión. Voy a dar más 2 minutos para las últimas preguntas. Es la última oportunidad. Creo que no hay más preguntas. Entonces, llegamos al final de la sesión y en cierre, gustaría de dar gracias nuevamente a nuestros invitados especiales, a la Carolina Mesa, Elice Aves y Emanuel Ayala. Muchas gracias una vez más. Y también gustaría de dar gracias a todos los participantes que estuvieron aquí con nosotros en esta sesión. Y hasta la próxima sesión. Gracias.